Estimados señores, muy buenos días. Mi nombre es Jefferson Santiago Quispe Gaibor. Soy docente e investigador de la Universidad Politécnica Salesiana. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un trabajo, pues, que se ha venido realizando desde nuestra universidad. Es un gusto compartir con ustedes en este 22º Congreso Internacional sobre la diversidad en organizaciones y comunidades y naciones realizado en Brasil. Creo que la pandemia nos ha permitido generar nuevas experiencias y una de ellas es esta experiencia, pues, en entornos virtuales. Es como que estuviéramos cercanos. Les mando un saludo desde Quito, Ecuador. Nuestra universidad justamente no es, es muy joven frente a otras universidades aquí en nuestro país. Estamos en 3 lugares en Ecuador, pues estamos en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Somos alrededor de 25.000 estudiantes y más de 1.200 docentes a nivel nacional. En este caso, este estudio denominado la influencia del género en el rendimiento académico universitario, una práctica de la enseñanza solidaria, se realizará desde la experiencia de la sede Quito. Les invito a que hagamos un breve recorrido. El artículo como tal pues será expuesto en la plataforma para que alguien, si desea profundizarlo. Caso contrario, pues estoy dispuesto luego para un diálogo o las preguntas que sean necesarias. En nuestro país, la educación superior ha tenido varios altibajos. Realmente ha sido muy complicado de acuerdo a los gobiernos de turno. En ciertos momentos el Ministerio de Educación pues era quien estaba a cargo de todos estos temas, tanto a nivel primario, secundario, universitario, y luego se fueron haciendo algunos correctivos. Actualmente es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología la encargada de direccionar los planes académicos, las nuevas propuestas, etcétera, en nuestro país. Entre ellas de planificar inclusivemente, tomar decisiones, y yo me voy a remitir a algunas pocas porque son muchos los que se han ido dando a lo largo del tiempo. Una de ellas, por ejemplo, tenemos que nuestros estudiantes del nivel medio, para acceder a la universidad necesitan dar una prueba. Dicha prueba, pues, está bajo ciertas ecuaciones que de acuerdo al puntaje, les van direccionando qué carrera ellos deben seguir. Esta prueba que es de admisión y que ahora está siendo muy cuestionada, pues, actualmente por muchas instituciones y por los mismos estudiantes, porque por ejemplo, si uno quiere seguir medicina, tiene que tener 900 puntos. Si quiere ser profesor, tiene que tener 850. Si quiere ser, etcétera, ingeniero, tiene que tener 800 puntos. Y el mínimo de esta prueba son 600 puntos. Si uno no alcanza el puntaje requerido para la opción de la carrera que desea seguir, el sistema le indica que tiene cupo, pero en otras ciudades, en otros lugares, en otras universidades y en otras carreras. Esto realmente ya es un problema. Esto realmente indica ya el no seguir una actividad profesional que uno desearía, un perfil que uno quisiera tenerlo como ser humano, sino más bien lo que es la oferta académica como tal. Y el bajo rendimiento, por ende, no, o el rendimiento no será el más propicio en este caso. El separarse de la familia, el dejar amigos, el dejar temas de alimentación, el buscar medios económicos de subsistencia, pues todo esto acarrea, ¿no? Y realmente esto sí ha sido muy complicado. Por otro lado, nos encontramos que los institutos hoy en la actualidad brindan también acceso a la educación después del bachillerato con una oferta de 2 años de especialidades, pero la tecnología por el ministerio actualmente está reconocida como tercer nivel. Y esto ha generado pues una serie de cuestionamientos a nivel social. ¿Por qué los de la universidad tienen que ser 4 años y los institutos tienen que ser 2 años? Obviamente, ¿cuáles son esos rendimientos que se van dando y qué es lo que se va ofertando? Entonces acá nos encontramos con las ofertas tanto de las carreras como de los institutos a nivel de género.
diga usted en los institutos se ofrece cosmetología, belleza solo para mujeres, y así lo tenemos. En las universidades nos encontramos con carreras, por ejemplo, como educación inicial, donde el 99.9% son mujeres. Carreras de ingeniería como la automotriz, como la electricidad, donde el porcentaje de presencia femenina es mínimo. Entonces todavía se siguen dando estos rangos, no se ha perdido en nuestra sociedad ecuatoriana todavía ese sentido del género como tal, este género que justamente como lo mencionan algunos autores, eh, tiene mucho que ver con el sentido de una construcción social, con el sentido de unos cambios que se van dando a través del tiempo, de unas modificaciones y unas reinterpretaciones o reconstrucciones sociales, como nos dice el glosario femenino. Entonces, podemos decir que en una primera instancia, el género dentro del ambiente educativo tiene una incidencia muy importante. A esto que estamos nosotros mencionando, muchos autores como Brouwers los llama como una emergencia educativa que ha estado a lo largo del tiempo, que se ha ido generando a lo largo de las diferentes etapas. Entonces, nuestra universidad no está fuera de este problema social, no está fuera de este ámbito. Como les decía, en el caso de Quito, nuestra universidad tiene dos sedes, ¿no? Por un lado está la sede Girón, en donde funcionan las carreras de ciencias humanas, como la psicología, como la antropología, como la pedagogía misma, como el derecho, etcétera. Y en el sur de Quito se encuentran las carreras de las técnicas como la ingeniería automotriz, la ingeniería mecánica, ingeniería civil, entre otras universidades. Por ello es que para este estudio, para ver cómo está influyendo el género, tanto en estas carreras, es interesante saber, pues, obviamente, qué es lo que los estudiantes piensan. Hemos utilizado, en cuanto a la metodología, una investigación cuantitativa, que por lo general parte de los cuerpos teóricos aceptados por las comunidades científicas. Esta permite la formulación de una hipótesis que orienta las variables de este estudio, de acuerdo a Arturo, ¿no? En el artículo 2011, donde habla sobre los diferentes tipos de investigación. Entonces, en este caso tenemos dos variables muy importantes. Por un lado está el género y por otro lado está el principio de la solidaridad, que vamos a entrar en diálogo estas variables para ver cómo la segunda, sobre todo, puede involucrarse o se involucra en un aspecto positivo a nivel de rendimiento universitario. También en este diálogo que estamos fomentando hemos utilizado el método teológico histórico crítico, que se basa en la interpretación de la razón como una capacidad de conocer la realidad atemporal, pero a la vez se vincula con la causalidad histórica para explicar los fenómenos históricos, de acuerdo a lo que nos plantea Kers en su artículo del 2003, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esto? Porque hemos propuesto un diálogo entre lo que es el tema educativo y un diálogo entre lo que es el tema teológico. Y por eso es que el método teológico justamente brinda estos elementos en una primera teorización que lo haremos o que se plantea en este estudio. Se aplicó una encuesta online por los temas COVID que estamos viviendo a 300 estudiantes de diferentes carreras por los motivos ya antes mencionados. Un poco el camino que se fue haciendo es abarcar el sentido del género, una primera teorización con grandes autores, grandes pensadores, también resaltando la importancia del, del papel de la mujer en este tiempo, ¿no? Porque muchas veces el hombre ha sido el protagonismo de la historia y eso lo tenemos en nuestra memoria, ¿no? En memoria procesual. Sin embargo, hay mujeres como Mercury en 1867, quien dio un giro grande al mundo con ese gran descubrimiento de la ciencia, ¿no? De la radioactividad y cómo mejorar y cómo dar una posible cura al cáncer que era un caos en ese tiempo. O como María Luisa de la Torre, que en 1887 aparece y es conocida en el mundo como la mamalucha
por sus múltiples batallas justamente en el tema educativo. O como Dolores Cacuango, en el caso de nosotros, que trabajó esta mujer incansablemente por la lucha del analfabetismo, ¿no? Por los analfabetos, siendo ella una analfabeta, luchaba por la educación. Yo creo que es interesante ver este tipo de personajes. Entonces, por un lado se encuentra la teorización de todo lo que es el tema del género como tal, con todas estas reinterpretaciones, como nos decía, y por otro lado también en un segundo momento se topa también un desarrollo académico desde la neurociencia, de estos aportes de la emoción, de cómo trabajar con el cerebro para mejorar el tema educativo. En un segundo momento se trabaja el tema de la solidaridad, un tema como dice Trajano Ruiz en un artículo publicado en el 2013. La solidaridad, dice, no es solamente un sentimentalismo, es una actitud de disposición aprendida. En esta actitud de disposición juegan tres elementos se juegan tres componentes, o tiene tres componentes que entran en práctica. El elemento cognitivo, que es el aprendizaje, en el elemento afectivo, que es el sentimiento, y en el connotativo o comportamental, que es justamente en donde nosotros vamos a poner mucha énfasis para la propuesta que queremos hacer o lo que queremos descubrir en este estudio de aporte o de carácter experimental. Entonces, en la teorización, pues justamente vamos a trabajar con algunos medios, algunas encíclicas como Passing Terris, como la red social, como el mismo Concilio Vaticano II, etcétera, etcétera. Luego, pues en la metodología tenemos también unos resultados que los analizaremos a continuación. Brevemente, hacia la encuesta les habíamos preguntado a los estudiantes qué piensan de frente a los roles de género y vemos como que el trabajo es equitativo, como que hay un trabajo dentro de nuestra universidad frente a este tema. Les hemos preguntado si han sentido como hombres o mujeres alguna discriminación en las carreras universitarias y nos dicen que no, definitivamente no, y eso nos da un indicador de que vamos por buen camino. En el ambiente religioso, quienes son más propensas a trabajar, quienes se muestran más solidarias con este tema, pues justamente son las mujeres. Y aquí sí nos queda una línea de estudio, y porque el hombre no es tan apegado al aspecto religioso, ¿no? Habrá que verlo. En este sentido también les hemos indicado quiénes son más solidarios, las mujeres o los hombres. Y en gran parte, pues vemos que las mujeres son más solidarias que los hombres. ¿Quiénes tienen los privilegios al momento de participar activamente en clases? Pues bueno, el rol de docente se ve que va entendiendo que hay un común. Por lo tanto, no hay preferencias, ¿no? No hay preferencias, el porcentaje es más de la media. A lo largo de la historia, ¿quién ha tenido el rol protagónico, hombres o mujeres? Y es netamente que el hombre es reconocido como ese rol protagónico. En tanto a la ideología o a la creencia, si se respeta o no se respeta esa ideología y creencia a nivel educativo, pues aquí sí hay que trabajar bastante, ¿no? Hay un 50-50 en donde realmente se dice que no se está respetando esta ideología y eso es lo que realmente nos queda como un reto a futuro a trabajar en alguna línea de investigación. Y si el principio de solidaridad pues ha afectado o afecta, se da entre hombres y mujeres y es importante en el rol académico, vemos que el 97.2% dice que sí. ¿Y por qué se da eso? Justamente porque nuestra universidad tiene dos elementos característicos, que es ser cristiana, que es católica y que es salesiana, que tiene un modelo propio. Por eso es que en los hallazgos que nosotros encontramos, primero entendemos como cosa novedosa el integrar la educación y la teología. Estas dos ciencias, la una como una ciencia pedagógica y la otra como una ciencia humana que parte de la revelación y la fe, ¿no es cierto? Entonces, desde estas dos ciencias, este diálogo viene a ser algo novedoso. En el sistema educativo, la salesiana tiene dentro de la malla curricular, una asignatura que se llama Pensamiento Social de la Iglesia y que justamente apunta a denotar los principios sociales. Trabaja uno de los ejes de la teología que es el magisterio que propone documentos frente a realidades temporales y atemporales
dentro de contextos y que siguen los procesos, ¿no es cierto? Entonces, eso hace la teología y por eso es que esta asignatura dentro de nuestro campo educativo vemos que va teniendo unas líneas muy importantes de hacer teórica y práctica, ¿no? El principio de solidaridad como tal nos deja una enseñanza muy importante, esa mirada de iguales. Es una nueva teoría que estoy planteando desde este principio. Una mirada de iguales, una mirada en bidireccionalidad, es decir, entre el docente y el estudiante. Una mirada que va más allá del sentimentalismo, una mirada que tiene que ver mucho con el tema de la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Es el respeto a los derechos y a los deberes de la otra persona. ¿Y cuando se lo hace? Desde la praxis. Y por eso es que en nuestra universidad justamente existen diversos tiempos en los cuales los estudiantes pues colaboran en misiones, en Navidad, en donativos, tanto internos como externos. Y es ahí donde justamente esta mirada de iguales, este sentir de la dignidad pues se hace presente, ¿no es cierto? Otra de las cosas importantes que se ha descubierto acá es el tema del sistema preventivo. El sistema preventivo que para nosotros los salesianos es una acción educativa, es un modelo que cruza todo el eje de la pedagogía del constructivismo, ¿no? Y que nos ayuda justamente a comprender, a acompañar cuál es esa voluntad de Dios en los jóvenes. Esta es la parte central. Entonces, este método o este método salesiano propio nuestro tiene tres herramientas. Por un lado, se encuentra la razón, que es la actitud profesional. Por otro lado, está la religión, que es el amor humano, ese amor cristiano, ese amor que parte de Dios. Y por tercero está la amabilidad, que es una actitud de la presencia del adulto en la vida de los jóvenes. Entonces, esta metodología corrobora mucho con el sentido del amor, ese sentido del amor que permite estabilizar las emociones que tanto habla la neurociencia hoy en la actualidad. Y por eso que en estos hallazgos se cree importante tener presentes dos líneas de investigación a futuro. Primero, la ideología de género. Como vimos en las encuestas de resultados, es algo que está ahí como un reto a cumplir hacia adelante. Y por otro lado está la dignidad humana, ¿no? Y los derechos de género. Dignidad humana y derechos de género. Esta línea me parece muy interesante para trabajarla, para estudiarla a futuro dentro de nuestras prácticas. Finalmente, este estudio nos ha conllevado a decir que en base a los datos generados se puede apreciar un trabajo importante en la UPS en relación a los temas de género. Se reconoce la diferencia de sexo como un rol establecido por el entorno. Además, el indicador sobre la discriminación académica deja ver un margen de respeto importante. Sin embargo, es necesario trabajar sobre el respeto a la ideología de género en donde el itinerario sí es preocupante. Por otro lado, la asignatura del pensamiento social de la Iglesia que se tiene dentro de la malla curricular para la formación integral de los estudiantes del UPDC evidencia una motivación emocional que se produce al momento de colaborar con un acto solidario, donde la mirada de iguales y el sentir de la dignidad humana siempre se hace presente. Finalmente, en cuanto a la incidencia del principio en el rendimiento académico, se puede encontrar que el método salesiano denominado sistema preventivo es novedoso y muy práctico a la hora de trabajo dentro del aula de clase. Permite el respeto de iguales basado en el ejercicio del amor cristiano y mejora el trato bidireccional docente-estudiante por medio de actividades cognitivas, físicas, recreativas, prácticas, entre otras, que estimulan al cerebro generando una estabilidad emocional que propicia un adecuado desempeño universitario. Como decía al inicio, les agradezco por su atención y bueno, más de estos elementos se encuentran en el escrito que está dentro de la página. Ahí mis contactos, un saludo a todos, muchas gracias por su atención y hasta pronto. Quedo pues pendiente de sus preguntas. Un buen día.